Murcia no duerme igual cuando cae la noche. Las luces cálidas de sus calles, el murmullo constante de las terrazas y la música que se filtra desde los bares crean una atmósfera viva, casi eléctrica. Esa noche, sin embargo, había algo distinto en el aire. No era evidente para todos, pero quienes sabían mirar lo notaban. Una expectación silenciosa, un rumor contenido. Leonor de Borbón caminaba por el centro de la ciudad con paso tranquilo, intentando mezclarse entre la multitud. Vestía de manera sencilla, sin estridencias, buscando pasar desapercibida. A su alrededor, amigos y conocidos hablaban, reían, comentaban planes como cualquier grupo de jóvenes que empieza una noche de fiesta. Pero nada era del todo normal. Nunca lo era cuando se trataba de la futura reina de España. Para Leonor, aquella salida no era un acto oficial ni una aparición pública calculada. Era, simplemente, una noche más. O al menos eso deseaba. Tras semanas de obligaciones, estudios exigentes y una agenda marcada por la responsabilidad, Murcia se presentaba como un respiro inesperado. Un lugar donde la música, las risas y el anonimato relativo ofrecían una ilusión de libertad. El recorrido comenzó en una zona conocida por su ambiente joven. Bares pequeños, luces tenues, mesas altas ocupadas por grupos que discutían sobre música, exámenes, viajes. Leonor observaba todo con atención, como si quisiera grabar cada detalle. Sabía que esos momentos, tan cotidianos para otros, eran excepcionales para ella. Aquí se está bien, comentó alguien del grupo. Leonor asintió. Le gustaba ese equilibrio entre movimiento y calma, ese punto donde nadie parecía mirar demasiado. Se permitió sonreír sin pensar en cámaras ni titulares. Por unos minutos, fue solo una chica más disfrutando de la noche. El primer local estaba lleno, pero no abarrotado. Sonaba música actual, conversaciones cruzadas, vasos chocando. Leonor pidió algo sencillo, evitando llamar la atención. Observaba cómo la gente bailaba sin complejos, cómo algunos se dejaban llevar por la euforia y otros preferían quedarse al margen, hablando en voz baja. En esos espacios, Leonor sentía una mezcla de curiosidad y distancia. Le fascinaba la espontaneidad de los demás, esa capacidad de vivir sin pensar en las consecuencias públicas de cada gesto. Al mismo tiempo, era consciente de su posición. No podía olvidarla del todo, aunque quisiera. La noche avanzaba y el grupo decidió moverse. La ruta del ocio nocturno murciano tiene algo de ritual. Se pasa de un bar a otro siguiendo una lógica casi invisible, marcada por la música, la hora y el ánimo del momento. Leonor seguía el ritmo, adaptándose, observando cómo la ciudad cambiaba a medida que las horas avanzaban. En el siguiente punto, el ambiente era más animado. Música más alta, luces más intensas, cuerpos en movimiento. Leonor dudó un instante antes de entrar, pero lo hizo. No quería quedarse al margen. Quería vivir la experiencia completa, aunque fuera con límites invisibles. Algunos rostros se giraron, no de forma evidente, no con insistencia. Solo miradas rápidas, intuiciones. ¿Era ella? ¿No lo era? Leonor estaba acostumbrada a esa sensación, a ese reconocimiento silencioso que nunca se confirma del todo. Bailó, no mucho, no poco, lo justo para sentirse parte del momento. La música la envolvía, y durante unos segundos, logró olvidarse de todo lo demás. Pensó en lo rápido que pasaba el tiempo, en lo fugaz de esos instantes que, sin embargo, se quedaban grabados con fuerza. Murcia seguía vibrando fuera, las calles se llenaban de risas, de pasos apresurados, de planes improvisados. La ruta nocturna continuaba, y con ella, la sensación de estar viviendo algo que no volvería a repetirse de la misma manera. Para Leonor, aquella noche no era solo una salida, era una forma de conocerse, de medir hasta dónde podía llegar sin dejar de ser quien era. Una línea fina entre la joven que quería disfrutar y la futura reina que sabía que cada paso podía ser observado. Cuando el grupo salió de nuevo a la calle, el aire fresco la hizo respirar hondo. Miró a su alrededor, a la ciudad que la acogía sin grandes ceremonias. Murcia no pedía explicaciones, simplemente ofrecía su noche, su música, su recorrido. Y así, con pasos tranquilos y una sonrisa discreta, Leonor siguió avanzando por la ruta del ocio nocturno. Sin saber que, aunque intentara pasar desapercibida, aquella noche quedaría en la memoria de muchos como una imagen inesperada. La de la futura reina de España viviendo, por unas horas, como cualquier joven más.
A medida que avanzaba la noche, Murcia parecía transformarse. Las calles se llenaban de voces superpuestas, de risas que rebotaban contra las fachadas antiguas, de pasos que iban y venían sin un rumbo claro. La ruta del ocio nocturno seguía su curso natural, y Leonor avanzaba con el grupo intentando mantener ese equilibrio tan delicado entre la discreción y el deseo de disfrutar. El siguiente bar estaba a pocas calles del anterior. Desde fuera, se escuchaba música más suave, un contraste con el bullicio exterior. Al entrar, el ambiente era más íntimo. Luces bajas, conversaciones cercanas, una calma relativa que invitaba a quedarse. Leonor agradeció ese cambio, sentía que podía respirar mejor, observar sin sentirse observada. Se sentaron alrededor de una mesa alta. Alguien contó una anécdota, otro comentó una canción que sonaba de fondo. Leonor reía, participaba, preguntaba. No había impostura en su actitud, pero sí una atención constante a su entorno. Había aprendido, casi sin darse cuenta, a leer las miradas. Y las miradas estaban ahí. No eran insistentes ni invasivas, pero existían. Algunas cargadas de curiosidad, otras de duda. Gente que intentaba confirmar una sospecha sin atreverse a formularla en voz alta. Leonor lo percibía, pero hacía lo que mejor sabía hacer, seguir adelante sin reaccionar. ¿Seguimos?, preguntó alguien del grupo después de un rato. Asintieron y salieron de nuevo a la calle. La noche ya estaba avanzada y la ciudad se encontraba en su punto álgido. Las terrazas estaban llenas, los bares rebosaban energía, y la música se mezclaba creando una banda sonora caótica y viva. En ese trayecto, Leonor caminó unos pasos detrás del grupo. Observaba a la gente, las escenas cotidianas. Parejas discutiendo, amigos abrazándose, desconocidos que se encontraban y se perdían en cuestión de minutos. Todo parecía tan libre, tan espontáneo. Y ella, aunque formaba parte de esa escena, sabía que lo hacía con una capa invisible de protección. En uno de los locales más concurridos de la zona, el ambiente era claramente distinto. Más ruido, más movimiento, menos espacio. Leonor dudó un segundo antes de entrar. Sabía que, cuanto más concurrido el lugar, más difícil era pasar desapercibida. Pero también sabía que no quería renunciar a la experiencia por completo. Dentro, el calor era intenso. La música marcaba un ritmo constante que hacía vibrar el suelo. El grupo se abrió paso como pudo hasta una zona menos saturada. Leonor se apoyó en la barra y pidió algo de beber. Mientras esperaba, notó cómo dos chicas la miraban desde unos metros más allá. No parecían hostiles, solo intrigadas. Una de ellas susurró algo a la otra. Leonor lo vio, lo intuyó. Y entonces apareció el rumor, ese elemento inevitable de cualquier noche en una ciudad viva. Dicen que es ella. Se escuchó en algún punto cercano. Nada más. Ninguna confirmación, ningún gesto explícito, pero la frase flotó en el aire, como una chispa que podía apagarse o encender algo más grande. Leonor lo supo al instante. Ese era el momento en que la noche podía cambiar de tono. Decidió no reaccionar, no miró en esa dirección, no modificó su expresión, siguió hablando con quienes tenía cerca, como si nada hubiera ocurrido. Era una habilidad que había desarrollado con el tiempo, no dar fuerza a lo que no merecía atención. Afortunadamente, el rumor no creció, al menos no de forma visible. La música subió, la gente siguió a lo suyo, y la noche continuó. Leonor sintió un pequeño alivio. No quería que aquella salida se convirtiera en un foco de atención innecesario. Con el paso de las horas, el grupo decidió cambiar de zona. La ruta del ocio nocturno en Murcia no es lineal, se adapta al ánimo, a la energía, al cansancio. Leonor sentía el cuerpo algo agotado, pero la mente despierta. Cada lugar, cada calle, era una experiencia nueva. Mientras caminaban, alguien le preguntó si estaba bien. Sí, respondió ella. Solo estoy observando. Y era verdad, observaba cómo, en espacios así, las personas se mostraban tal como eran o tal como querían ser por unas horas. Observaba la ligereza con la que muchos vivían el presente. Y, aunque sabía que su vida estaría siempre marcada por la responsabilidad, también entendía que esos momentos eran necesarios para no perderse a sí misma. En una calle más tranquila, se detuvieron un momento. El ruido quedaba atrás. Leonor respiró hondo, dejando que el aire fresco le despejara la cabeza. Miró al cielo, apenas visible entre edificios,
y pensó en lo extraño que era todo. Estar ahí, en Murcia, de fiesta, mientras su nombre representaba una institución entera. No se sentía en conflicto, más bien en aprendizaje. Sabía que cada salida, cada gesto, formaba parte de un proceso. El de aprender a vivir con normalidad dentro de lo extraordinario. El de aceptar que no podía ser invisible del todo, pero sí auténtica dentro de sus límites. Cuando reanudaron la marcha, Leonor caminó con más seguridad. Ya no pensaba tanto en las miradas ni en los rumores. Pensaba en el presente, en la música que aún resonaba a lo lejos, en la sensación de estar viviendo algo propio. La noche en Murcia seguía su curso, y la ruta del ocio nocturno aún tenía paradas por ofrecer. Para Leonor, cada paso era una pequeña afirmación. Podía disfrutar, podía estar ahí, podía ser parte de esa ciudad vibrante sin dejar de ser quien estaba destinada a ser. Y entre bares, miradas y rumores, la futura reina de España seguía avanzando, aprendiendo a moverse en un mundo donde lo personal y lo público nunca dejan de cruzarse. La madrugada avanzaba y, con ella, la sensación de estar caminando entre dos realidades distintas. Leonor lo sentía con claridad. Por un lado, estaba la joven que compartía risas, música y cansancio con su grupo. Por otro, la figura pública que sabía que cada gesto, por pequeño que fuera, podía adquirir un significado desproporcionado. La siguiente parada de la ruta nocturna murciana tenía un ambiente diferente. No era tan ruidoso ni tan concurrido. El local, escondido en una calle algo más estrecha, ofrecía un espacio donde la música se escuchaba sin imponerse y las conversaciones podían mantenerse sin gritar. Leonor agradeció ese cambio. Había algo reconfortante en ese tipo de lugares, donde la noche parecía ralentizarse. Se sentaron cerca de una pared decorada con fotografías antiguas de la ciudad. Leonor las observó con atención. Murcia aparecía en blanco y negro, con calles más vacías, rostros anónimos y escenas cotidianas de otra época. Pensó en el paso del tiempo, en cómo cada generación vive su propio presente sin saber cómo será recordado. Es bonito aquí, comentó en voz baja. Alguien asintió. El grupo hablaba de cosas simples. Música, viajes, planes que quizá nunca se cumplirían. Leonor participaba con naturalidad, aunque por dentro reflexionaba sobre algo que la acompañaba desde hacía tiempo. La dificultad de ser joven cuando el futuro parece escrito de antemano. No era una queja, sino una constatación. Sabía que su vida estaría marcada por la preparación, el deber y la exposición. Pero también sabía que necesitaba espacios como aquel para entenderse, para no perder el contacto con una realidad que no giraba en torno a protocolos ni expectativas institucionales. En ese local, nadie parecía prestarle atención especial. O, si alguien la reconocía, decidía guardar silencio. Esa discreción le resultó casi conmovedora. Había una especie de pacto tácito. Dejarla ser, al menos por unas horas. Leonor pidió agua. El cansancio empezaba a notarse, no solo en el cuerpo, sino también en la mente. Aún así, se sentía en calma. Esa noche no había sido una huida ni una transgresión. Había sido una experiencia medida, consciente, pero auténtica. Mientras tanto, en otros puntos de la ciudad, la noche seguía con su ritmo habitual. Grupos que se separaban, otros que se encontraban, risas que se apagaban y volvían a surgir. Murcia cumplía su papel de ciudad viva, sin saber, o sin darle demasiada importancia, a la presencia de alguien destinado a ocupar un lugar histórico. Leonor se levantó y caminó unos pasos por el local. Observó los rostros, las conversaciones, los gestos espontáneos. Pensó en lo importante que era no idealizar ni demonizar esos espacios. La noche, al final, no era más que un reflejo de las personas que la habitan. En un momento dado, alguien del grupo le preguntó si quería irse pronto. Un poco más, respondió ella. Estoy bien. Y lo estaba, porque había aprendido algo fundamental. No se trataba de imitar la vida de otros, sino de encontrar su propia forma de estar en el mundo. Incluso en algo tan aparentemente simple como una salida nocturna. Al salir del local, el aire fresco volvió a envolverlos. Las calles estaban algo más despejadas. El bullicio se había desplazado, concentrándose en zonas concretas. La ruta del ocio nocturno se iba cerrando poco a poco, como una historia que se acerca a su final. Caminaron sin prisa.
Leonor sentía el peso agradable del cansancio, ese que llega después de una experiencia intensa pero positiva. Pensó en cómo recordaría esa noche dentro de unos años, no como un acto excepcional, sino como un aprendizaje silencioso. Sabía que, inevitablemente, podrían surgir comentarios, especulaciones, titulares. Siempre era así, pero también sabía que no todo debía vivirse con miedo. Había una diferencia entre exponerse innecesariamente y vivir con normalidad dentro de unos márgenes razonables. Esa diferencia era la que estaba aprendiendo a trazar. Mientras avanzaban, Leonor se quedó unos segundos rezagada. Miró a su alrededor, grabando mentalmente la escena. Las luces reflejadas en el pavimento, el eco lejano de la música, las conversaciones dispersas. Murcia le parecía acogedora, honesta, sin pretensiones. Gracias, pensó, sin saber muy bien a quién. Tal vez a la ciudad. Tal vez a ese momento concreto que le había permitido sentirse, simplemente, joven. Cuando finalmente decidieron dar por terminada la noche, Leonor sintió una mezcla de alivio y nostalgia anticipada. Sabía que no siempre podría permitirse experiencias así, al menos no de la misma forma. Por eso, las valoraba más. La futura reina de España regresaba con la certeza de que esas pequeñas vivencias no eran un obstáculo para su camino, sino una parte necesaria de él. Porque entender la vida real, la cotidiana, la que no aparece en los actos oficiales, era también una forma de prepararse. Y así, entre el silencio de las calles y el cansancio compartido, Leonor cerró una noche en Murcia que no buscaba ser histórica, pero que, para ella, había sido profundamente significativa.